Egipto, 1850. El arqueólogo francés Auguste Mariette se embarca en una expedición para comprar manuscritos antiguos para el Museo del Louvre en París. Experta en jeroglíficos, Mariette está a la vanguardia del campo en ciernes de la egiptología. Cuando Mariette comenzó a trabajar en Egipto, la gente estaba cada vez más interesada en la cultura de los antiguos egipcios. Así que este fue un momento en que la egiptología realmente comenzó a surgir. Mariette, siendo un francés, estaba bien versada en la historia francesa sobre Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte, junto con su ejército de sabios, entró en Egipto y documentó masivamente las maravillas del antiguo Egipto. Champollion acababa de traducir los jeroglíficos de la piedra Rosetta solo 30 años antes. Y así, cuando viene a Egipto, está pensando que va a dejar su huella en la historia. Según los historiadores convencionales, la antigua civilización egipcia comenzó hace más de 5.000 años y floreció hasta que fue conquistada por Alejandro Magno en 332 AC. En su caída, este imperio dejó atrás 30 siglos de rica historia y maravillosos monumentos que continúan revelando secretos ocultos. Egipto es el único lugar en el mundo que está lleno de sitios, monumentos e historias que realmente capturan la imaginación de todos. Tienes las pirámides, templos masivos y, por supuesto, momias. Egipto ha sido gente fascinante durante milenios. Cuando Auguste Mariette está en Egipto, el mundo está pasando por una gran explosión de obsesión con Egipto que ocurre después de las guerras napoleónicas. Los artistas franceses habían venido y dibujado los monumentos. Los grabados de Egipto se vendían en toda Europa. Mientras los investigadores descendían a Egipto, Auguste Mariette se encontró a punto de fallar en su asignación. El Louvre le encargó buscar manuscritos egipcios, pero compite con coleccionistas privados y otros museos, y está un poco desesperado. Realmente no encuentra nada. Mariette estaba decidida a no salir de Egipto con las manos vacías, y había oído de una tribu de beduinos que había tesoros que se encontraban debajo de las arenas de Saqqara. Situado a 20 millas al sur de las pirámides de Giza, Saqqara sirvió como cementerio para la antigua capital egipcia de Memphis. Fue el destino de todos los antiguos egipcios a través de los miles y miles de años. El destino de las creencias religiosas para un entierro, funeral. Y luego, después de que el antiguo imperio egipcio había caído por completo y el imperio griego y romano se hizo cargo, todavía fueron y oraron en Saqqara. Uno de los monumentos más grandes de Egipto es la pirámide escalonada en Saqqara. Se conoce como la escalera al cielo. Se considera la estructura de piedra más antigua de la Tierra, construida para el rey Zoser por el gran Imhotep. Es un lugar de inmenso misterio. Los relatos antiguos decían que había una avenida que corría desde Memphis hasta el desierto, que estaba bordeada por Sphinxes. Y Auguste Mariette se dio cuenta de que todavía había algo por descubrir en el área de Saqqara. Mariette decidió que el mejor lugar para comenzar a explorar Saqqara era cerca de su imponente pirámide escalonada. Mientras examinaba el área, se sorprendió al encontrar un objeto de piedra que sobresalía del suelo que parecía ser la cabeza de una esfinge. Comenzó a despejar el área, y su equipo se desenterró y reveló la esfinge, después de la esfinge, después de la esfinge. Pronto se alinea sobre 100 esfinges, sigue el camino y es conducido a un túnel subterráneo, una entrada que está bloqueada. Dinamita la entrada. Ahora está en un túnel de 700 pies de largo que ha sido tallado en la piedra caliza. Las paredes son ásperas y debe haber imaginado que estas paredes deben haber sido pintadas y cubiertas, pero eso ya no está allí. En cambio, hay estas paredes ásperas y de aspecto primitivo, y hay alcobas que también están cortadas de la piedra caliza. No está muy seguro de qué es este lugar o incluso de qué está mirando, pero sabe que ha hecho el descubrimiento de su vida. Dentro de la antigua estructura, Mariette descubrió inscripciones que identifican el complejo subterráneo como el Serapión. Y dentro de sus cámaras, Mariette encontró más de 7.000 artefactos preciosos, incluyendo figuras antiguas, amuletos ornamentados y una máscara de oro. Después de enviar gran parte de su descubrimiento al Louvre, Mariette abrió el Serapión al público. La gente venía en carruajes desde el Cairo. Tomó un par de horas. Pero cuando descendieron a este lugar, todo estaba oscuro. Pero tenía gente de las aldeas alrededor sosteniendo antorchas encendidas. Y así la gente podía venir y visitar el Serapión.
Y debe haber sido extraordinario ver este lugar en la luz parpadeante, tal como lo harían los antiguos egipcios. La noticia del descubrimiento de Mariette del Serapión y sus tesoros se extendió por toda Europa. Pero los objetos más extraordinarios encontrados dentro del laberinto subterráneo no estaban hechos de plata u oro. Estaban hechos de piedra. El Serapión ha sido cortado del lecho de roca de granito. Y dentro de ese Serapión hay 24 nichos que contienen cajas hechas de basalto y granito rosa. Ahora, cuando digo cajas, no son pequeños sarcófagos, pero son enormes. Son algunos de los sarcófagos de piedra más grandes jamás descubiertos en Egipto. Las cajas en sí tienen un peso de 70 a 75 toneladas, y las tapas solas pesan entre 20 y 25 toneladas. La mayoría de estos sarcófagos fueron descubiertos vacíos. En ese momento, se pensaba que la mayoría de los sarcófagos estaban rotos y completamente saqueados. Mariette asumió que las cajas gigantes eran enormes ataúdes de piedra. Quién o qué contenían sigue siendo un misterio, pero Mariette creía que encontraría la respuesta cuando se encontrara con una caja que estaba completamente sellada. Sabemos que de los 24 sarcófagos que fueron encontrados por Auguste Mariette, 23 de ellos estaban vacíos. Sus tapas están ligeramente entreabiertas, pero es ese sarcófago sin abrir que es el mayor misterio, porque lo que Mariette decidió fue que lo dinamitaría para tratar de abrirlo, y cuando miró dentro se tambaleó absolutamente al descubrir que estaba completamente vacío. ¿Cuáles son las cajas de piedra gigantes dentro del Serapión? ¿Son simplemente sarcófagos gigantes o podrían tener un propósito más profundo? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se pueden encontrar pistas examinando más a fondo el Serapión y su conexión con seres de otro mundo. La misteriosa estructura subterránea en Saqqara, Egipto, conocida como el Serapión, es una hazaña extraordinaria de la ingeniería. Construido a 100 pies bajo la tierra y que abarca la longitud de más de 2 campos de fútbol. Pero aún más impresionantes son 24 enormes cajas de piedra que se encuentran dentro del complejo, que están talladas en piedra excepcionalmente dura como granito, basalto y diorita. Cada sarcófago era de más de 70 toneladas. 70 toneladas no es un peso que 200 personas puedan llevar. Es un peso imposible de mover en cualquier lugar, y mucho menos 100 pies bajo el suelo, y luego 700 pies en un pequeño pasillo, y luego dentro de una pequeña cámara. Si piensas en una pirámide o un templo que está al aire libre, si estás arrastrando un gran bloque de piedra o un obelisco, tienes espacio para conseguir equipos de personas. Puedes conseguir animales de tiro en él. Pero lo que realmente me sobresalta, tenían el espacio para conseguir grandes equipos de hombres para empezar a moverlos, y no podían conseguir animales allí para ninguna intención práctica. Tan desconcertante como la forma en que los antiguos egipcios lograron mover estas cajas gigantes, es cómo fueron capaces de tallarlas con una precisión tan increíble. Los maquinistas han ido allí con herramientas para medir cuán tallados con precisión fueron. Estamos hablando en algunos casos de las milésimas de pulgada, ángulos rectos, que son increíblemente perfectos. Ahora, necesitas tecnología sofisticada para esto, porque en algunos casos estamos hablando de basalto. El basalto es más duro que el granito. Y según lo que sabemos, los antiguos egipcios solo tenían herramientas de bronce y cobre. Es una ilusión sugerir que puede cortar basalto con cobre. Simplemente no puedes hacerlo. Pero la superficie es como si estuvieras tocando vidrio. Así que para mí, es posible que los antiguos egipcios encontraran una manera de vitrificar la piedra. ¿Qué obligó a los antiguos egipcios a colocar 24 enormes y precisamente cajas de piedra en las profundidades de la tierra? Basado en inscripciones encontradas dentro de la cámara subterránea, los egiptólogos determinaron que el Serapión fue construido para ser el lugar de entierro del secreto Apis Bol. Los antiguos egipcios creían que los animales y los dioses tenían relaciones especiales y que cada deidad estaba asociada con un animal en particular. El Apis Bol está relacionado con el dios egipcio Ptah, que era un dios creador importante. Era el dios de Memphis, la capital. Era el dios de todos los artesanos. Los egipcios creían que el espíritu del dios entraría en el cuerpo de ese animal. Durante su vida, sería tratado como un dios en la tierra. Cuando muriera, sería enterrado con gran pompa y circunstancia. El Apis Bol fue uno de los animales más sagrados de todo el antiguo Egipto. Pero aquí está la cosa.
Cuando Auguste Mariette abrió el sarcófago, estaban vacíos. No había nada allí. Lo que los egiptólogos especularán es que de alguna manera el Serapión fue saqueado en la antigüedad y los toros momificados fueron retirados de los sarcófagos. ¿Quién querría un toro momificado? ¿Fueron los gigantescos contenedores de piedra en el Serapión simplemente diseñados para contener los restos de un Apis bol? Algunos investigadores creen que estos objetos masivos tenían un propósito completamente diferente. La mayoría de estas cajas no tienen inscripciones, pero hay una en particular que tiene muchos jeroglíficos por todas partes. Esas inscripciones son increíblemente crudas en comparación con la finura, la precisión de las cajas de piedra reales. Así que esto me lleva, y no estoy solo en esto, a sugerir que estas cajas se remontan a un periodo mucho más temprano y que estaban siendo reutilizadas y reapropiadas en un momento mucho más tarde. Algunos investigadores piensan que el Serapión se usó en una fecha posterior para los Apis bols momificados, pero el Serapión en sí es anterior a esto, y su propósito original era para otra cosa. ¿Para qué era el Serapión? Si bien el propósito de las cajas de piedra continúa desconcertando a los investigadores, algunos creen que se pueden encontrar pistas examinando el contenido de otra caja encontrada en el Serapión, una no hecha de piedra sino de madera. Saqqara, Egipto, 1851. Después de descubrir 24 enormes sarcófagos de piedra dentro del Serapión, Auguste Mariette se encuentra con un ataúd mucho más pequeño hecho de madera. Hay un cuerpo dentro de él, y a primera vista, parece humano, pero luego se encontró con un entierro muy único. Parecía humano, y sin embargo, cuando se examinaron los huesos, en realidad se descubrió que eran los de un toro. Mariette no encontró cabeza de toro, sino solo trozos de hueso de toro envuelto, y luego una especie de máscara de un ser humano en ella. Los egiptólogos asumieron que la máscara debe pertenecer al constructor del Serapión, y determinaron que la cara que representa es la de un príncipe que vivió en el siglo XIII AC, llamado Haemwesi. La gente piensa que la persona que construyó el Serapión fue el príncipe Haemwesi. Haemwesi era el cuarto hijo del rey Ramsés II. Estaba a cargo del templo de Ptah, y también, por lo tanto, el templo del toro Epis en la ciudad capital de Memphis. Sin embargo, hay muchos investigadores que creen que Haemwesi no construyó el Serapión, sino que solo lo restauró. Es considerado el primer egiptólogo. Comienza a documentar quiénes fueron los constructores de todos estos templos masivos. Sube a la meseta de Giza, restaura las pirámides. Toda su vida no es un constructor, sino un restaurador y un documentalista de estas antiguas estructuras. Los arqueólogos también descubrieron evidencia de que los únicos 2 toros encontrados en el Serapión fueron puestos allí por el príncipe Haemwesi, alrededor de 1200 AC. Tiene un par de sarcófagos allí que había puesto momias de Apis bol en ellas, y lo escribió en una pequeña tableta junto a esa cámara específica que agregó al lugar y agregó al Serapión. Esto era algo típico en el antiguo Egipto, porque muchos de los monumentos en Egipto tenían miles de años, incluso para ellos. Así que la idea de que el Serapión es en realidad mucho más antiguo de lo que incluso pensamos que es una teoría bastante válida. Si el Serapión es anterior al príncipe Haemwesi, ¿qué edad tiene esta estructura subterránea? Algunos investigadores sugieren que el Serapión está asociado con el toro Epis, no porque fuera una tumba para enterrarlos, sino porque fue construido en un momento en que la adoración del culto a los toros Epis apareció por primera vez en Egipto alrededor del 200 AC, Egipto, 1850. Mientras excava la estructura subterránea en Saqqara, el egiptólogo Auguste Mariette descubre una estela que identifica el complejo como el Serapión. El Serapión recibe su nombre de Serapis, que era un dios griego que era una combinación entre un antiguo toro egipcio, Apis, y un dios griego en ese momento. La combinación entre ambos era Serapis, y el Serapión era el lugar donde vas a orar por ese dios específico. El culto de la bula Epis, que más tarde se conoce como Serapis, se remonta a la primera dinastía. Los primeros reyes de Egipto adoraban a estos toros en particular. El culto a los Apis bol fue extremadamente popular en Egipto hace 5000 años. Uno de los primeros reyes del antiguo Egipto, la primera dinastía, el rey Menas, que unificó el norte de Egipto y el sur de Egipto juntos, se representaría a sí mismo como un toro. El rey Menas está documentado como el primer faraón humano,
y se cree que gobernó alrededor de 3200 a.C. Según su historia escrita, antes del reinado de Menas, Egipto estaba gobernado por los dioses, que vivían entre los humanos en la tierra. Cuando los dioses se fueron, Manus heredó el trono del rey dios, Horus. Los antiguos egipcios creían que Horus era en realidad un dios hombre. Era un ser de carne y hueso. Los antiguos egipcios estaban en contacto con los dioses, manifestaciones físicas, seres extraterrestres que vinieron y vivieron con ellos. Al final del reinado de Horus, los egipcios escribieron que los dioses ya no vivían entre los humanos, sino que aún tenían influencia sobre los eventos terrenales. Un punto de conexión entre los dioses y el mundo mortal fue la bola Apis. En muchos sentidos, el baile de Apis fue visto como una personificación de ese contacto entre este mundo y el mundo estelar. Entonces, es posible que el Serapión esté asociado con las bolas de Apis porque hay algún tipo de conexión con una inteligencia celestial y lo que estas estructuras subterráneas realmente representan. ¿Podría ser que el Serapión de Saqqara fue construido hace más de 5000 años y tiene una conexión con otros visitantes mundanos? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se pueden encontrar pistas examinando el tamaño de estas cajas. Cuando piensas en un sarcófago, no piensas en algo tan grande como lo que hay en el Serapión. Tienen unos 10 pies de altura y casi 20 pies de largo, y es demasiado grande para estas bolas de Apis. En la construcción tradicional de sarcófagos egipcios, crearían el sarcófago para que coincidiera muy estrechamente con las dimensiones del cuerpo dentro de él para preservarlo. Estas cajas son muchas veces demasiado grandes incluso para una bola Apis. Así que esto apunta a la idea de que algo más estaba oculto dentro de estas cajas. Algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que una pista importante sobre lo que las gigantescas cajas de piedra pueden haber sostenido se puede encontrar en un sitio a 400 millas al sur. Armont, Egipto, 1929. El arqueólogo británico Sir Robert Mond comienza una excavación de una antigua catacumba llamada Buckingham y hace un descubrimiento extraordinario. Hay un lugar llamado Buckingham, donde encontraron sarcófagos de tipo similar al Serapión. Y fue en el Buckingham donde encontraron restos momificados en forma de toro. Y pensaron, finalmente, encontramos los restos de una bola de Apis momificada. Y abrieron los restos momificados, y se enfrentaron a esta masa apestosa de betún, que es el asfalto, en el que encontraron pequeños fragmentos de huesos. Ahora, era anatema en el antiguo Egipto destruir cualquier cadáver. Tenías que momificarlos. Y tenías que momificarlos intactos. Todos los egipcios lo momificaron todo. No solo momificaron a los humanos, momificaron las aves, momificaron a los simios, momificaron a los perros. ¿Por qué momificaron todos los animales? Porque solo puedes reencarnar cuando tu cuerpo está conservado. ¿Qué podría explicar la mezcla de huesos de animales rotos que se encuentran en este sarcófago? Según los teóricos de los antiguos astronautas, podrían ser los restos de un monstruo. He especulado y he sugerido que estos huesos rotos provenían de criaturas mixtas en la mitología. En todo el antiguo Egipto, no solo tienes historias antiguas de estos seres de mezcla híbrida entre mitad hombre, mitad animal, sino que tienes miles de representaciones en figuras, en estatuas, en tallas. En todos los textos egipcios antiguos, tienes referencia a estas criaturas híbridas. El escritor clásico, Alexander Poliista, habló sobre el mundo antiguo lleno de criaturas híbridas y dijo que estos realmente existían como criaturas vivientes. Los egipcios fueron muy claros al hacer la distinción entre los animales regulares y luego estas criaturas celestiales que ellos mismos dicen que estos seres existían. Y en opinión de la clásica teoría de los antiguos astronautas, eran experimentos genéticos de extraterrestres. Creo que es muy posible que la razón por la que se construyeron estas cajas sea que estos monstruos híbridos, estas mutaciones genéticas por extraterrestres, fueron colocados allí para que se asegurara que nunca regresaran. Porque los antiguos egipcios eran muy inflexibles en que si entierras a tus muertos intactos, algún día volverán. Podría ser que el Serapeum y las gigantescas cajas de piedra encontradas dentro de él fueron construidas para sepultar peligrosas criaturas híbridas. Es por eso que está enterrado tan profundamente debajo de la tierra y también porque los sarcófagos son tan masivos.
Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que el Serapeum no fue construido para contener criaturas peligrosas, sino tecnología peligrosa. Saqqara, Egipto. En la década de 1970, los arqueólogos comienzan un esfuerzo masivo de excavación y restauración en el antiguo complejo funerario, que incluye un examen más profundo del Serapeum. La empresa despierta interés entre los ingenieros que esperan que la tecnología moderna pueda arrojar nueva luz sobre el misterioso pasado de la estructura. Y en 1978, el experto en construcción estadounidense James Ernest Brown hace un curioso descubrimiento. Entra en esta cripta, en las catacumbas, y se da cuenta de que las paredes están cubiertas de sal y cloruro de sodio, que es realmente visible. Esto es curioso para Brown porque en Europa se habían hecho propuestas para albergar desechos nucleares en cajas de granito que estaban llenas de agua salada, y en su mente está pensando, esto es una especie de vertedero de residuos tóxicos. Después de notar la sal en las cajas de piedra, Brown decidió medir los niveles de radiación dentro del Serapeum. Lo que encontró fue que los niveles de radiación dentro de los sarcófagos eran hasta 3 veces mayores que los de los pasillos que se unían a las cámaras laterales que contenían los sarcófagos. Entonces, ¿por qué hay niveles tan altos de radiación? Estos no son niveles peligrosos, por cierto, así que no te preocupes por ir allí. Pero ciertamente es muy interesante que tengas esta radiación presente dentro del Serapeum. ¿Es posible que el Serapeum se utilizara para albergar material radiactivo? Si bien puede sonar exagerado, el ingeniero y maquinista aeroespacial Chris Dunn ha medido las cajas y cree que la precisión respalda la idea de que fueron diseñadas para ser herméticas. Decir que fue una experiencia alucinante sería quedarse corto, porque cuando midí la precisión de la caja solo en el exterior, descubrí que eran bastante precisas, bastante planas. Y la pregunta en mi mente era, ¿por qué tenían que ser tan precisos? Porque en fabricación e ingeniería, no fabricamos ese tipo de precisión a menos que haya una necesidad de ella. La extraordinaria precisión con la que fueron hechos a mano habla de un propósito mucho más alto que un simple ataúd. Entonces, ¿qué está pasando exactamente ahí abajo? ¿Es posible que los sarcófagos de granito emitan una energía que de alguna manera aumente los niveles de radiación allí? ¿O es esa radiación que se filtra en los pasillos y cámaras que se está mezclando con las propiedades electromagnéticas naturales de los sarcófagos para convertirlos en algún tipo de cámara funcional? Quiero decir, una de las ideas, también, de los sarcófagos es que son dispositivos de almacenamiento de súper alta tecnología. Están herméticamente sellados. Están, ya sabes, en espacios a los que sería difícil llegar. Las tapas son muy pesadas. Sería difícil eliminarlos. ¿Podría ser que las gigantescas cajas de piedra del Serapio tuvieran una función tecnológica? Algunos científicos sugieren que el tipo de roca de la que estaban hechas las cajas gigantes, que es rica en cristal de cuarzo, puede producir energía electromagnética a través de lo que se conoce como el efecto piezoeléctrico. Es un efecto conocido que la presión sobre algunos cristales naturales puede generar luz. Para el cuarzo, puedes hacer que brille. Si golpeas 2 cristales juntos, harás que brillen. El cristal de cuarzo tiene una distribución de cargas negativas en un lado y más cargas positivas en el otro. Y si aprietas eso, en realidad puedes obtener una corriente eléctrica a través de eso. Esto se llama efecto piezoeléctrico. Es realmente interesante que esta caja esté hecha de este material. Es realmente intrigante para mí cuáles podrían ser las condiciones electromagnéticas dentro de esta caja. ¿Es esto una especie de caja blindada de energía electromagnética? ¿Es un amplificador de energía electromagnética? ¿Está haciendo algo más? ¿Es posible que las cajas de granito gigantes en el Serapio fueran capaces de generar energía? ¿Es esta la respuesta a por qué las cajas del Serapio son tan grandes? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que se pueden encontrar más pruebas en los relatos históricos que afirman que las cajas gigantes podrían transportar personas a través del espacio y el tiempo. Las 24 misteriosas cajas de piedra dentro del Serapio han fascinado a los egiptólogos durante más de 170 años. Pero incluso con la tecnología moderna, los arqueólogos no están más cerca de desentrañar sus secretos.
Si bien hay muchas teorías sobre lo que podrían haber contenido, algunos investigadores sugieren que las cajas en sí eran un instrumento tecnológico. Una línea de pensamiento interesante con respecto a estas cajas involucra sonido. Las cajas son de granito. El granito es principalmente cristal de cuarzo, que responde al sonido cuando se activa. Literalmente, he estado en presencia de uno de los obeliscos, que también está compuesto de granito, que cuando se golpea con un puño, ese obelisco comenzará a tararear, zumbando masivamente. Es profundo. Entonces, ¿qué pasa si hay algo así que también estuvo involucrado con las cajas de granito, que se activan por el sonido y están haciendo algo a lo que se mantiene dentro de esa caja? Una idea sobre los sarcófagos en el Serapio es que las medidas y dimensiones de la caja en sí pueden tener, como, una vibración armónica, y se ha sugerido que es una herramienta de vibración. Casi parecía importante que hubiera algún tipo de vibración asociada con estos sarcófagos que afectara la conciencia humana, nos enviara a estados alterados de conciencia. Algunos investigadores y otros han ido al Serapio y han experimentado experiencias de tipo psíquico, y no descarto eso de plano. Algunas personas han sugerido que tal vez fueron utilizados para algún tipo de ritos de iniciación, experiencias fuera del cuerpo, algún tipo de aumento de la conciencia o entrar en estados alterados de conciencia. Muchos de estos sitios antiguos podrían ser multipropósito, incluso si se estaban utilizando para, citar, propósitos prácticos. En algunos casos, pueden haber sido utilizados también para inducir fenómenos psíquicos. Podría ser que los sarcófagos en el Serapio fueron hechos tan precisamente para producir algún tipo de efecto vibratorio, uno que pueda alterar la mente, tal vez para comunicarse con seres que existen en reinos dimensionales superiores. Mientras que algunos investigadores creen que la energía producida por los sarcófagos tenía la intención de inducir estados alterados de conciencia, otros han propuesto una posibilidad aún más profunda, que las cajas de piedra se utilizaron para la teletransportación. Las cajas de granito en el Serapium tienen conexiones con los sagrados toros apis. Y lo que es fascinante es que los griegos posteriores afirmaron que los toros apis fueron creados por destellos de luz. Los conectaron con un rayo. También conectaron su creación con destellos de luz que vinieron de la luna. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de un toro producido por un relámpago? ¿O estamos hablando de un dios que aparece de repente en un relámpago? Este negocio de destellos de rayos es realmente parte integral de lo que estamos hablando, porque también tenemos el texto de la pirámide. Tienen en su interior declaraciones que dicen que los faraones se convirtieron en un rayo. El faraón pasó por el portal. El faraón es ahora un dios. Cuando juntamos todas estas piezas, suena como si el Serapio pudiera ser un lugar donde un dios pudiera entrar en la caja y de alguna manera, en un relámpago, pudiera regresar a su lugar de origen. La idea de que estos sarcófagos o cajas son algún tipo de dispositivo de teletransporte puede parecer, ya sabes, bastante sorprendente. Pero los antiguos egipcios creían en este tipo de cosas. Y la idea de que los faraones vayan a las estrellas y otros lugares, eso es parte de la religión egipcia. Esto no es descabellado a la luz de lo que sabemos sobre la antigua creencia egipcia en la transfiguración del cuerpo humano en luz o relámpagos. Parece que esa idea nos está apuntando al propósito real del Serapio y una verdadera comprensión de lo que representa el toro. Es posible que las cajas de piedra gigantes en el Serapium sean dispositivos de teletransportación antiguos. ¿Fueron diseñados para contener los restos momificados de una bola de Apis? ¿O podrían incluso haber sido utilizados para contener monstruos híbridos? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que los nuevos descubrimientos que se realizan bajo las arenas de Saqqara pronto pueden proporcionar la clave para resolver el misterio. Saqqara, enero de 2023. Los arqueólogos que excavan cerca de la pirámide esteparia de Zoser hacen un hallazgo notable a 33 pies debajo de la tierra, una momia que puede ser la más antigua jamás encontrada en Egipto. La momia, que se cree que data de 2300 a.C., está herméticamente sellada dentro de un sarcófago de piedra caliza. Y este sarcófago, como los más de 450 que se han desenterrado en Saqqara, no es tan grande o precisamente elaborado como las cajas de piedra que residen en el Serapium. En lo que respecta a los teóricos de los antiguos astronautas,
Esto sirve como evidencia adicional de que el Serapium pertenece a una civilización mucho más antigua y sofisticada de lo que la mayoría de los egiptólogos proponen. Lo que estamos aprendiendo es que quien estaba haciendo estos sarcófagos tenía una tecnología que es al menos igual a nosotros hoy en día. Así que realmente nos muestra que las cosas estaban sucediendo en el antiguo Egipto, que son simplemente inexplicables y no pueden ser explicadas por la ciencia normal. Una de las cosas que es muy clara para mí es que se utilizó una tecnología, especialmente el serapio, que se ha perdido desde entonces. Hoy tendríamos grandes dificultades para recrear el serapio, y hoy usaríamos la tecnología más sofisticada disponible para nosotros. Nadie en su sano juicio asumiría un proyecto de construcción como ese a menos que hubiera una razón apremiante. Mientras que nada como el Serapio de Saqqara se ha encontrado en cualquier otro lugar de la Tierra, los expertos creen que muchas maravillas perdidas del mundo antiguo todavía se esconden bajo las arenas de Egipto. Están encontrando cosas nuevas en Saqqara literalmente todos los días. Es uno de los sitios arqueológicos más activos y emocionantes del mundo. Podría haber más serapios. Podría haber más templos. Las posibilidades son literalmente infinitas. Y cuanta más tecnología tengamos para avanzar hacia el futuro, más podremos inspeccionar la tierra en Egipto y entender cuánto queda por excavar. 2/3 del antiguo Egipto todavía están bajo las arenas. Habrá descubrimientos en Saqqara, tal vez justo al lado del Serapio, tal vez dentro del Serapio, que descubrirán más y más de los secretos y misterios sobre el Serapium. La pregunta no es si, la pregunta es cuándo. Y podría estar justo ahí, justo debajo de nuestras narices. El Serapium es un tesoro para la teoría de los antiguos astronautas, porque las historias que se combinan con las gigantescas cajas siempre son en referencia a los llamados guardianes del cielo. Ahora, ¿quiénes eran estos tipos? Bueno, según los antiguos egipcios, eran sus dioses, dioses que vivían en un reino celestial. Pero en algún momento, esos dioses celestiales se mezclaron con la gente en la tierra. Y eso, en mi opinión, no puede ser un producto de la imaginación de alguien. ¿Y entonces, la pistola humeante sigue esperando en alguna parte? ¿Debajo de la arena? Creo que la respuesta a eso es un rotundo sí. 170 años después de su descubrimiento, el Serapio de Saqqara sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. ¿Podría haber sido construido para sepultar monstruosas criaturas híbridas?